Presidenta, con su permiso. Adelante, por favor. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 89, fracción 10, los principios que el titular del Poder Ejecutivo Federal debe observar en la formulación y la ejecución de la política exterior del Estado mexicano. En él se establece, entre otras disposiciones, la de que el presidente de México deba actuar observando el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, mismos que no tienen límites ni fronteras y que es el mandato constitucional el alzar la voz y protestar ante violaciones graves a los derechos humanos donde quiera que ocurran. Con base en este principio, México participó desde su creación en el Grupo de Lima, integrado por 14 países. Lamentablemente, el gobierno en turno ha decidido dar un vuelco en la política exterior de México. En primer lugar, invitando al dictador Nicolás Maduro a la toma de posesión presidencial. Luego, al negarse a suscribir el acuerdo y la declaración del Grupo de Lima, y unos días después enviando a un representante del Estado mexicano a la toma de protesta ilegal de Nicolás Maduro el 10 de enero del 2019. Por último, el canciller Marcelo Ebrard anuncia que participará en el grupo de contacto de Uruguay, que ahora mismo se encuentra reunido en Montevideo, que presiden el presidente Tabaré Vázquez y el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. En este sentido, lo que en Acción Nacional estamos pidiendo y exhortando en este día, en este punto de acuerdo, es para que haya un pronunciamiento del Senado de la República. Recientemente, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, institución democrática electa constitucionalmente y reconocida ya por 46 países democráticos de la comunidad internacional, han aprobado reconocer al Grupo de Lima como el único grupo de diálogo o de contacto para avanzar en la solución a la crisis política, económica, social y humanitaria que vive el pueblo de Venezuela. Con lo anterior, queda claro que México ha dejado la formulación y la ejecución de una política exterior de Estado para dar paso a una política exterior del gobierno en turno, escudándose en los principios constitucionales de política exterior para respaldar en los hechos al usurpador Nicolás Maduro. Por eso, y nosotros, inspirados también en los hechos que no nos resultan ajenos a nuestra propia historia, Juan Guaidó nos recuerda la valentía y el coraje de los legisladores mexicanos de 1913, especialmente del senador Belisario Domínguez y del diputado Eduardo Neri, quienes denunciaron al usurpador y rechazaron la dictadura de Victoriano Huerta. Inspirados en ellos, por eso, las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional insistimos nuevamente en hacer un llamado a rectificar el rumbo de la política exterior de México e invitamos al presidente López Obrador a colocarse del lado correcto de la historia. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición como punto de acuerdo con 5 resolutivos. Primero, el Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución de ese país, con el mandato de encabezar un gobierno de transición y convocar a elecciones libres, equitativas y con garantías que permitan la restauración del orden constitucional en la hermana República Sudamericana. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente
al titular del Poder Ejecutivo Federal a reconocer a Juan Gerardo Guaidó Márquez como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Lo exhorta a privilegiar el principio constitucional de política exterior establecido en el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que nuestro país tenga una postura firme a favor del respeto, protección y promoción de los derechos humanos frente a la crisis política, económica y social y humanitaria que vive el hermano pueblo de Venezuela. Tercero, el Senado de la República celebra el reconocimiento de los ya 46 estados de la comunidad internacional a la presidencia interina de Juan Gerardo Guaidó Márquez en la República Bolivariana de Venezuela, en apoyo al cese de la usurpación presidencial de Nicolás Maduro, para convocar a elecciones democráticas que restauren el orden constitucional y permitir la llegada de la ayuda humanitaria internacional. Saludamos la postura firme y democrática de Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Haití, Holanda y tantos países más que se han ido sumando, además del Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos. Cuarto, el Senado de la República lamenta que el gobierno de México haya marginado al Estado mexicano al negarse a firmar la declaración del Grupo de Lima y haya optado por participar en el Grupo de Contacto de Uruguay. Termino. Quinto, el Senado de la República resuelve enviar un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela, a sus instituciones democráticas y exige, una vez más, la liberación de los presos políticos. Es cuanto, senadora presidenta.